En la tarde de hoy vamos a atender o vamos a revisar, analizar otro framework especializado dentro de la arquitectura empresarial. En este caso, pues vamos a revisar el DODAF, que por sus siglas en inglés quiere decir Department of Defense Architecture Framework. Bueno, este es un framework eh, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este no es un framework común, dado que el estándar que permite a las fuerzas, este es un estándar que permite a las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, en este caso de los Estados Unidos, es coordinar operaciones complejas en tiempo real. ¿Cuál es el contexto que tenemos acá? Tenemos, imaginen por un momento la complejidad de coordinar múltiples ramas militares, agencias de inteligencia, sistemas de armas avanzadas, comunicaciones satelitales y además de eso operaciones en múltiples continentes de forma simultánea. Esto es exactamente el tipo de desafío que tiene este tipo de framework, dado que pues ha sido diseñado para eso. ¿Cuáles son los puntos claves que podemos mencionar dentro de esta tecnología, dentro de este framework? El DODAP es mucho más que una documentación técnica. Es el lenguaje común que permite la interoperabilidad en un sistema de misión crítica. Cuando hablamos de una misión crítica, nos referimos a sistemas donde el fallo no es una opción, sino sistemas de comando y control, donde hay una defensa de misiles, hay unas operaciones de rescate y además de eso una inteligencia en tiempo real. Vamos a ver que este framework ha sido probado en los escenarios más exigentes, en operaciones militares reales, donde vidas humanas dependen de que los sistemas funcionen perfectamente, funcionen de una forma coordinada. ¿Cuál es el diferenciador clave que tiene este framework? A diferencia de otros frameworks empresariales o comerciales, el DODAF fue diseñado desde el principio para entornos hostiles, con requerimientos de seguridad clasificada y donde el fallo puede costar vidas. Como lo vemos aquí, pues está la seguridad, la interoperabilidad y la misión crítica que ya lo mencionamos. Listo. Ahora pasemos al origen y sus autores. Como ya lo vimos anteriormente en lo que estábamos explicando, pues su origen tiene una connotación militar. Como lo vemos aquí en esta diapositiva, en este botón, quien creó pues este tipo de arquitectura es el Departamento de de Defensa de los Estados Unidos. Su primera versión fue en el año 1995. ¿Y cuál era el contexto? La necesidad de integrar sistemas de comando y control en operaciones conjuntas. ¿Cuál es el organismo responsable? Em, es el grupo especializado del Pentágono donde estandarizan esta arquitectura. Como ya lo veíamos, ¿cuál es el alcance? Todo el tema militar, Fuerzas Armadas, agencias de inteligencia y contratistas de defensa. Aquí en el timeline vemos que en 1995 nace el C4ISR, es la primera arquitectura o framework donde se comanda, se controla todo lo que tiene que ver con computadores, comunicaciones, inteligencia militar y el reconocimiento de ciertas situaciones. Para el año 2003 se evoluciona a una nueva versión y es cuando sale o nace la primera versión oficial del DODAP. Por eso lo vemos como una primera versión 1.0. En el 2007, el DODAP 1.5
expande sus visitas y mejora la interoperabilidad en sus sistemas. En el año 2009 pasamos al DODAP 2.0, donde se hace una reestructuración completa basada en metamodelos. Y en el 2010 al presente tenemos el DODAP 2.02, una versión más actualizada con inteligencia de estándares y mejoras continuas. Bueno, ¿quién mantiene el DODAP? Este tipo de arquitectura lo mantiene y lo administran los expertos del Pentágono y participan arquitectos empresariales, arquitectos de software, sistemáticos, contratistas especializados, donde lo que hacen es representar este sistema en el marco de las fuerzas militares. Tenemos ahora, miremos el ciclo de vida del DODAF. Entonces, como primer punto o como primera parte, tenemos o entendemos de dónde viene, como ya entendemos de dónde viene el DOAF, tenemos como un primer punto la determinación del alcance. ¿Qué se hace? Entonces, esta es la fase de planeación estratégica donde se define el problema que se va a resolver. Ejemplo real. Supongamos que necesitamos integrar sistemas de defensa aérea de la Fuerza Aérea, valga la redundancia, con sistemas de radar de la Marina. ¿Cuáles son las actividades claves que tenemos en este alcance? Mm, Entonces, una actividad clave es identificar los objetivos operacionales. Aquí que vemos la capacidad militar que se necesita lograr. Un segundo punto o una actividad que tendríamos como un segundo espacio clave eh, es definir ese alcance. ¿Qué sistemas, unidades y operaciones se pueden ver involucradas? Como una tercera actividad clave podemos establecer son los límites que vamos a tener dentro de esta arquitectura, dentro de esta primera fase. Entonces, dentro de los límites podemos decir qué queda dentro y fuera del proyecto. Y aquí digamos que dentro de esta primera fase o dentro de este primer ciclo, es, vamos a responder una pregunta clave, es ¿cuál es el problema operacional que estamos resolviendo y qué sistema necesitamos tocar? Una segunda fase tenemos los stakeholders o las partes interesadas. ¿Cuál es la importancia crítica aquí? En entornos militares, los stakeholders van desde generales de 4 estrellas hasta soldados en el campo. Cada uno tiene una necesidad diferente y todos son críticos para el éxito. ¿Cuáles son los tipos de stakeholders que podemos encontrar acá? Entonces tenemos los comandantes, los cuales necesitan una visibilidad estratégica y una capacidad de decisión rápida. Tenemos otros como los operadores tácticos, que pueden ser los pilotos, soldados o marinos que usan los sistemas de combate real. Tenemos también los analistas de inteligencia, los cuales necesitan acceso a datos integrados de múltiples fuentes. Pasaríamos luego a unos ingenieros de mantenimiento, los cuales deben proporcionar un diagnóstico y reparar sistemas, si así se debe hacer, frente al campo. O sea, no tenemos espacio a tener mantenimientos en horas diferentes, sino si hay una vulnerabilidad y una dificultad, se hace el mantenimiento en tiempo real. De igual manera, también tenemos unas personas o decisores de presupuesto, que en este caso pues tenemos el Congreso, el Pentágono, los cuales necesitan una justificación frente a los costos que vamos a tener en el manejo de esta arquitectura. Por ejemplo, aquí podemos establecer eh, una situación práctica. En un proyecto de sistema de drones, los stakeholders incluyen el piloto del dron, que lo está haciendo de forma remota, el comandante de la misión,
los analistas del video, los técnicos de mantenimiento y los oficiales de logística. Tenemos como una tercera fase el desarrollo de vistas, que es el corazón del DODAP. ¿Por qué son importantes las vistas? El DODAP utiliza el concepto de vistas porque diferentes stakeholders necesitan ver el sistema desde diferentes perspectivas. Es como un edificio, perdón, es como un edificio, el arquitecto ve los planos, el electricista ve el cableado y el propietario ve los espacios. Aquí tenemos dentro de este desarrollo de vistas una opción que se llama las 8 vistas. Overview, que es algo rápido, y aquí se detalla un poco más. Se desarrollan las 8 vistas principales: operacional, de sistemas, servicios, datos, capacidades, proyectos, estándares y la vista integral. Cada vista responde preguntas específicas y usa diagramas estandarizados. Un ejemplo concreto frente a esta fase es la vista operacional, que podríamos mostrar cómo fluye la información de un satélite espía a un centro de comando y luego a unidades de terreno. Tenemos como cuarta fase el análisis arquitectónico. Aquí, ¿qué se analiza? Con todas las vistas que ya vimos anteriormente, se analiza profundamente la arquitectura. ¿Cuál es el tipo de análisis que se hace acá? Pues uno, las brechas el análisis de brechas, es decir, un gap análisis. Frente a este análisis, o este primer punto, vemos las capacidades que tenemos versus las capacidades que necesitamos. Ejemplo, tenemos comunicación por radio, necesitamos comunicación satelital. Tenemos un segundo tipo de análisis que es el análisis de riesgo, donde revisamos qué puede fallar, cuáles son los puntos únicos de falla. En los sistemas militares esto incluye vulnerabilidades a ataques cibernéticos, guerra electrónica, entre otros. Como un tercer análisis que se debe hacer en esta fase es el análisis de alternativas, donde cuáles son las diferentes formas de implementar la arquitectura, eh, el construir y el comprar soluciones comerciales versus desarrollos de forma. Y tenemos un cuarto tipo de análisis, que es el análisis de costos, importante para el tema de presupuestos. Entonces aquí se hacen unos proyectos de ODAF típicamente que cuestan cientos de miles de millones de dólares. Cada alternativa debe ser costeada de una forma detallada. Una quinta fase que tenemos en este momento, bueno, dentro del ciclo de vida de este framework, es la validación y la verificación. Aquí tenemos que tener rigor sin precedentes, unos métodos claves para la validación, donde dentro de los métodos tenemos que hacer unas simulaciones, unas pruebas de campo, unas revisiones por pares, que en este caso son arquitectos certificados de DODAF que revisan el trabajo de otros. Y por último, como método de validación, son los cumplimientos de los estándares, donde se verifica contra miles de requisitos de seguridad y las interoperabilidades que pueda haber. La última fase, que es la implementación y despliegue, tenemos la ejecución del plan de arquitectura en entornos operacionales. Entonces aquí vamos a ver la realidad operacional, cómo se va a implementar una arquitectura DOAF frente a un proceso que pues puede durar inclusive a veces años. ¿Cuáles son las fases que se implementan en las subfases que podemos encontrar aquí dentro de la fase macro, que es la implementación, el despliegue? Entonces vamos a entrar a un despliegue piloto, vamos a entrar a un entrenamiento masivo, un despliegue gradual y un soporte continuo. De igual manera, como vamos a implementar y desplegar, se debe hacer un mantenimiento y una evolución del sistema. La arquitectura debe evolucionar con nuevas amenazas, tecnologías y lecciones aprendidas. El DODAF es un proceso continuo y más en lo que tiene que ver con fuerzas militares. No es un proyecto con fin definido.
¿Cuáles son los elementos claves o las 8 vistas que habíamos visto? Pues aquí las vamos a eh, desglosar un poco. Entonces, la transición. Eh, para pasar este tema, entonces vamos a ver el primer punto, que sería All Viewpoint, la vista integral. Seguimos con el segundo, que es la vista de capacidades. El tercer punto que vamos a ver aquí, o la tercera vista, es la vista de datos. La cuarta vista en el DOAB es la vista operacional. Continuamos con la vista de proyectos. Posteriormente pasamos a la vista de servicios. Luego continuamos con la vista de estándares. Y finalmente pasamos a la vista de sistemas. ¿Qué sucede aquí dentro de las vistas? Aquí lo más poderoso del DODAP es que las 8 vistas no son independientes, están interconectadas. Los datos eh, se muestran para generar flujos operacionales, la capacidad se mapea en sistemas y los estándares se aplican a todos los servicios. Esta integración garantiza la consistencia y trazabilidad completa desde la estrategia hasta la implementación. Listo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Entonces vemos que las ventajas es una interoperabilidad total, una seguridad incorporada, un rigor técnico, un alcance global, una trazabilidad compleja, una escalabilidad masiva y un soporte de industria. Como desventaja podemos tener la complejidad extrema, costos elevados, tiempo extenso, perdón, personal especializado, burocracia en estos procesos, y más cuando se habla de fuerzas militares, exceso de formalismos y pues obviamente que esto es un enfoque netamente militar, no es otro tipo de framework, ni comercial ni empresarial, solamente un enfoque militar. Y pues básicamente estas son las fuentes y las referencias que se extrajo, de donde se extrajo la información. Bueno, apreciados compañeros, apreciado docente, profesor, agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder expresar, de poder manifestar, de poder enseñarles un poco más de este tipo de eh, frameworks en una arquitectura empresarial y más enfocada a las fuerzas militares de los Estados Unidos. No siendo más, les agradezco y que tengan una feliz tarde.